amigos, espero que estén todos muy bien. En la receta de hoy les voy a mostrar cómo hacer una rosca de reyes. Una rosca no tan tradicional, una rosca trenzada y rellena. Una mezcla de chocolate, nueces, naranja, con un sabor muy espectacular. Una rosca que nos queda suave, muy suave, con una miga que se deshace. Una miga muy rica. Así que esta es la receta que vamos a hacer hoy. Espero que les guste, y si les gusta y lo quieren compartir con sus amistades, muchísimo mejor. Para los que no me conocen, mi nombre es Rubén, esto es Trigo y Artesano, y hoy toca rosca de reyes. Para empezar a hacer la masa de este roscón de reyes, lo primero que vamos a tener es harina todo uso tamizada. Como siempre le digo en todos los videos, al final del video van a encontrar la receta con todas sus cantidades, y en la descripción del video van a encontrar otra vez la receta con todas sus cantidades y el paso a paso de cada receta. Entonces, a esta harina le vamos a agregar azúcar granulada, le vamos a agregar levadura seca en polvo. Si querés podés usar levadura fresca, pero tenés que multiplicar por 3 el peso, la cantidad de levadura que vas a usar. A esto le vamos a agregar leche preferiblemente que esté tibia si estás en una zona fría, y si estás en una zona de mucho calor, con que esté temperatura ambiente suficiente. A esto le vamos a agregar 2 huevos, una cucharada sopera de miel, una cucharadita de extracto de vainilla, y le voy a poner una cucharada de esencia de panettone. A esto le vamos a agregar una pizquita de sal. La manteca que le puse, en muchos países la llaman mantequilla, que puede ser preferiblemente que sea sin sal, pero si no tienen o no consiguen manteca o mantequilla sin sal, le pueden poner manteca de la que viene normal con sal y no ponerle la pizquita de sal. Les decía que la esencia de panettone, ese nombre que tiene es un nombre más bien comercial. En realidad es una esencia de naranja y limones, y no es solamente para hacer panetones. Yo, por ejemplo, la uso en toda receta que lleva naranja, cáscara de naranja o de limón rallado. Yo, en vez de rallarle una naranja o un limón que muchas veces no tenemos, tengo guardada esta esencia de panettone y utilizo una cucharadita de esta esencia reemplazando la cáscara rallada de una naranja o un limón. Ustedes pueden encontrar en el canal cómo hacerla. Es una manera muy fácil de hacerla, rápida, y no necesitan demasiados ingredientes. Este roscón que vamos a hacer va a ser de una manera fácil para principiantes, como trato de hacer siempre, y a toda esta masa que ya unimos con todos los materiales, lo que me faltaba agregarle, lo hacemos al final, es manteca que esté pomada. Lo vamos a mezclar utilizando la espátula. Vamos a trabajar un poquito. Si te gusta trabajar con masas y lo querés hacer amasando en la mesada, sirve de igual manera. Esta es una alternativa que yo estoy buscando para facilitarle la receta a ustedes. La masa se pone un poco pegajosa y complicada al principio hasta que absorbe la manteca.
Entonces prefiero mostrarle cómo hacerla acá dentro de un bol y no estar pegoteándose todo uno y la mesada. Después de haber estado mezclando unos cuantos minutos con la espátula, una vez que vimos que no se ven trozos de manteca por ningún lado, nos va a quedar una masa así pegajosa, y así como está la vamos a tapar, la vamos a dejar que descanse, que haga su primer leudado hasta que duplique su volumen. Voy a utilizar una procesadora y ahí voy a procesar. Tengo unas rodajitas de naranja disecada. Si ustedes no tienen estas naranjas disecadas y la pueden reemplazar por ralladura de naranja, o en todo caso si no quieren ponerla le pueden poner pasas de uvas hidratadas. Le voy a poner 3 barritas de chocolate amargo y le voy a poner nueces, 100 gramos de nueces. Esto lo vamos a procesar para que lo muela todo, que nos quede medianamente, que no nos quede polvo, sino que nos quede más bien gruesito. Ya procesamos todos estos ingredientes, ahora lo vamos a reservar y vamos a estirar la masa. La masa ha leudado tanto que se nos pegó en la tapa. Vamos a utilizar un poquito de harina, vamos a poner en la mesada. Al estar la masa un poquito pegajosa, vamos a tratarla con un poquito de cuidado, utilizando un poco de harina, hasta que la pongamos más dócil, que se pueda manejar. Y ahora lo que vamos a hacer, ponemos un poquito de harina en el palote, lo vamos a estirar. Si vemos que la masa se resiste, la cubrimos con un repasador y la dejamos que se relaje un poquito. Y si nos deja, seguimos haciendo lo que estoy haciendo yo. Lo vamos a estirar. Una vez que la estiramos, vamos a utilizar mermelada de naranja. Vamos a desparramar mermelada de naranja por la masa. No hace falta que cubramos la masa completa, sino que más bien va a ser un relleno esto en la masa. Desparramamos lo más finito posible. Y una vez que pusimos la mermelada, ahora vamos a ponerle esta molienda que hicimos hace un ratito de chocolate, nueces y naranja disecada. No lo vamos a gastar todo, vamos a guardar una parte. Esta parte la vamos a guardar. Y la vamos a cerrar.
Una vez que tenemos la masa, el chorizo de masa, lo vamos a cortar por la mitad. Necesitamos hacer una masa de aproximadamente 60 a 80 centímetros. Lo vamos a cortar por la mitad, lo vamos a separar. Y poniendo las partes hacia arriba, vamos a ir trenzándolo, pasando de un lado hacia el otro. Llevamos para allá. Una vez que trenzamos la masa, vamos a tener una fuente donde va a ir al horno con un papel manteca o una de estas carpetas antiadherentes, y vamos a pasar la rosca a la fuente, tratando de formar un círculo. Ahí. Y ahora vamos a utilizar esto que reservamos de la molienda que hicimos, y lo vamos a poner sobre la rosca. La rosca ya leudó. Ahora la voy a pintar con un poquito de huevo y leche. Y la voy a llevar a un horno que está precalentado a 360 grados Fahrenheit, 175 aproximadamente Celsius. Y la vamos a cocinar por unos 35 o 40 minutos. Yo cuando la saque del horno voy a ver cuánto tiempo estuvo y les voy a decir. Bien amigos, la rosca estuvo 35 minutos en el horno. Este es el resultado final. Le hice una pequeña decoración que realmente ni hacía falta, porque el mismo trenzado y todo lo que se le veía a la rosca ya quedaba de por sí muy bonito. Así que este es el resultado final. Espero que les haya gustado la receta de esta rosca diferente de Reyes, que se animen a hacerla y que la disfruten. Si les gustó el video y lo quieren compartir con sus amigos, se lo vamos a agradecer mucho. Espero que les haya gustado mucho a ustedes, que estén todos muy bien, y será hasta el próximo video.